Dejamos ciertos hábitos y reorganizamos nuestra rutina. Es, pues, dice la Escritura, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, nuevamente es algo muy práctico. Y este texto de las Escrituras, Hebreos 11, del 1 al 40, nos da muchos ejemplos prácticos y describe a hombres de la fe. Y allí mismo aprendemos que estos hombres de la fe y mujeres de la fe, obviamente, tienen características en común. Y la primera característica que tienen los hombres de la fe es que confían activamente en Dios. Leamos las Escrituras. Vayamos a la palabra de Dios. Hebreos 11, versículos 2 al 7. Y mientras estamos leyendo esto, prestemos atención a los aspectos prácticos de la fe, no a la parte teológica o filosófica o intelectual, sino a los aspectos prácticos de la fe. Porque dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y ahora nos da un ejemplo de un héroe de la fe. Y dice, por la fe Abel. ¿Qué hizo Abel? Dice, por la fe Abel. Ahora veamos lo práctico en la vida de Abel. Dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Práctico, ¿no? Ofreció algo a Dios. Por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Se lo llevó, pues, se lo llevó Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre vivió de tal manera, hizo ciertas cosas, practicó ciertas cosas que le agradaron a Dios. Y en Escritura vemos que hay otros hombres que practicaron ciertas cosas como la idolatría, por ejemplo, que desagradaron a Dios. Pero este agradó a Dios. No tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que haya agradado a Dios tanto como para que Dios dijera, este se viene conmigo. Pero Enoc fue uno de ellos. Por la fe, dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero afirmar algo. Tenemos fe. Y a veces, cuando nosotros decimos, ojalá yo quisiera tener fe como fulana o fulano, dejemos de compararnos con la gente. Porque en el momento que comenzamos a compararnos con los demás, va a haber gente que tiene más fe que nosotros y otros que tienen menos fe. Entonces, que pongamos nosotros los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y que sea Él el que nos afirme, como lo está haciendo hoy en esta mañana, tienes fe. Y si crees que necesitas más fe, entonces los discípulos se atrevieron a decirle, danos más fe. Queremos crecer en fe. Y Él nos va a ayudar a crecer en fe. Pero dejemos de compararnos con los demás. Lo que quiero decir con todo esto es que tú le agradas a Dios. Sabías que le caes bien a Dios. Cuando Dios te ve a través de los ojos de Jesucristo, Él dice, a este o a esta la amo, me cae bien, quiero pasar tiempo con él o con ella. Entendamos esto. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Muy bien. Versículo 7. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
a este punto yo creo que ya captamos la idea de que la fe tiene que ver con certeza y con convicción interna. Y quizá alguien por allí diga, pues yo no soy creyente y tengo fe y tengo convicción interna. ¿No se han dado cuenta que pues cualquier persona puede tener certeza de algo, o cualquier persona puede tener convicción interna, seamos creyentes o no? Y a veces la gente se confunde con esto, porque dejan a la fe como solo en la convicción y en la certeza, y todo el mundo puede tener convicción y certeza. Hay otros que quizá no, hay otras personas que dudan, pero no necesitas ser creyente para tener certeza y convicción. ¿En qué se diferencia entonces la fe de tener una mera certeza y una mera convicción? La Escritura dice lo siguiente: que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermanos, de que Dios va a hacer algo a nuestro favor, porque así lo dice su palabra. Entendemos la diferencia, que lo que nos diferencia a nosotros como creyentes, en términos de la fe, de lo que otros pueden tener como convicción y certeza, es que nuestra convicción y nuestra certeza no está fundamentada en nosotros mismos y en lo que podemos hacer, sino que está fundamentada en las promesas de Dios y en las cosas que Dios ha establecido en su palabra. Esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia. Este año 2026 será un año en donde Dios, hermanos, va a hacer algo a nuestro favor para bendecirnos, porque Él tiene buenos planes para nosotros y nos quiere comunicar esos planes. Nos quiere comunicar esos planes, nos quiere decir cuáles son esas cosas buenas que Él tiene para nosotros. Él nos lo va a ir indicando este año y nos va a ir guiando y tomando de la mano para que captemos la idea de las cosas que Él quiere que nosotros entendamos. Él hará algo bueno. La fe entonces, hermanos, no es mera imaginación ni un deseo humano. Simplemente, yo puedo desear muchas cosas, yo me puedo imaginar muchas cosas. Y la Biblia habla de que hay muchos soñadores. Hay personas que sueñan y se imaginan muchas cosas. Pero nosotros no tenemos imaginaciones humanas o no tenemos meros deseos humanos, sino que confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos puesto nuestra fe en Él. Nuestra vida está escondida en Él. Nuestros éxitos le pertenecen a Él. Nuestros sueños están en Él. Nuestras victorias provienen de Él. Porque hemos captado la idea de que en Él vivimos y nos movemos y somos y existimos, y todo lo bueno que ocurre en nuestras vidas es porque le pertenecemos a Él. Somos sus ovejas, ovejas de su prado. Él nos tiene guardados en sus manos y nos protege, a menos que querramos ser desobedientes y digamos, me voy a salir del redil. Y entonces voy a experimentar ciertas penas y dificultades que no tengo que experimentar porque Dios no las ha planeado para mí. Pero mi desobediencia y el escaparme del jardín y de su mano, si se pudiera hacer, porque Él nos da ese permiso. Él no nos tiene atrapados de la cola o de la pata como ovejas, ¿verdad? O de la oreja. Él nos da permiso. Y a lo mejor si hago eso podré experimentar ciertas consecuencias en mi vida. O a lo mejor quiere probar mi fe o hacer evidente ciertas cosas en mi vida como lo hizo con Job. Pero sus planes para nosotros son de bien. Hermanos, hay muchas personas que nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Y yo quiero establecer una pequeña diferencia. No estoy diciendo que no confiemos que no tengamos confianza en quiénes somos nosotros. Porque si entendemos nuestra identidad en Cristo, debe haber cierta confianza en quiénes somos. Pero escuchen, en quiénes somos en Cristo. Nuestro problema comienza cuando empezamos a definir quiénes somos nosotros sin Cristo. Porque eso fue lo que hizo el enemigo. Lo que el diablo quiere es que nosotros nos separemos nuestra identidad y lo que somos de Dios. Le dice él te dijo que no lo comas porque no quiere que tú seas como Él. Lo que el enemigo quería es que Adán y Eva tomaran decisiones sin consultar con Dios. Yo voy a tomar mis propias decisiones, no necesito a Dios porque puedo ser Dios yo mismo.
Es lo que el enemigo quiere. Pero cuando tomamos decisiones en consulta con Dios, al enemigo le disgusta mucho porque el Espíritu Santo entonces nos guía a toda verdad. El tema es que hay muchos que nos enseñan a confiar en nosotros mismos independientemente de Dios. Pero la fe, hermanos, nos impulsa a confiar en Dios, en las promesas que Él ha establecido para nosotros, en las cosas que Él ha determinado en su palabra que están claramente definidas para nosotros. Por la fe, Abel eligió ofrecer un mejor sacrificio. ¿Y será que acaso Abel estaba diciendo, voy a competir contra mi hermano Caín, a ver quién ofrece lo mejor, porque yo soy mejor que Caín? O Caín dijo, no, yo soy mejor que Abel. ¿Qué sé yo? ¿Habría esa competencia en el corazón de Abel? ¿O es que acaso Abel simplemente quiso ofrecer una ofrenda sin igual, exactamente como Dios le había dicho que tenía que hacerlo? Él mostró obediencia y con un acto muy claro de hacer lo que Dios le dijo, fue bendecido por él. Noé no sabía lo que significaba un diluvio porque nunca había habido un diluvio en la tierra. Y Dios le dijo que iba a haber un diluvio y le dijo, prepárate para ello. Y mientras él se preparaba, otras personas se burlaban. Y quizá otras personas se burlen de tu fe y se burlen de que tú te estés preparando para algo que va a venir, porque Dios ha dicho que algo va a ocurrir. Y quizá la gente se burle y no estén preparados, pero tú estás preparado. ¿Quién reirá al último cuando al final digan por allí, ¿y qué se hizo fulano y qué se hizo fulana? Ya no están acá porque fueron llevados por Dios, porque fueron traspuestos, como dice acá el ejemplo de Enoc. Enoc fue un hombre, como dice la Escritura, que agradó tanto a Dios que Dios lo llevó. Hermanos, la fe es muy práctica. Es como una mamá que prepara una comida para que su hijo coma la comida y le manda un mensaje al hijo. ¡Ay, qué mamá tan controladora! Dice. No, le dice el hijo, ¿por dónde vas? Le dice, mamá, voy por tal lugar. ¿Y a qué horas vienes? Llego en 15 minutos. Empiezo a calentar la comida. La mamá empieza a prepararle la comida. Ella sabe, confía que su hijo llegará. Entrega a su hijo, entrega la salida de su hijo y su entrada. Amén, dice Gardenia. Si entrega la salida y la entrada de su hijo y le prepara la comida a la hora establecida. Sabe que su hijo llegará porque confía en Dios. No es que no sepa que no pueden haber accidentes o cosas por allá, pero tiene la confianza de que Dios guarda a su hijo. Hermanos, la fe se manifiesta en acciones concretas basadas en la confianza de Dios. Pregunta para nosotros, ¿qué pasos de fe concretos? ¿Qué acciones claras y concretas tienes que dar en el 2026 para avanzar en tu vida espiritual, aunque al principio parezca que no hay resultados? ¿Qué pasos de fe tienes que dar? ¿Qué te está diciendo Dios? Yo quiero que este año 2026 tú confíes en mí en esta área particular de tu vida. Este año 2026 yo quiero que tú pongas estas cosas en mis manos. Y quiero que seas obediente en seguirme. Confía en mí. ¿Qué nos está diciendo Dios? La fe, hermanos, es confiar activamente en Dios, aun cuando no vemos resultados. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, aun cuando no ves resultados? Cuando confiamos en Dios, aun sin ver resultados, entonces surge en nosotros la obediencia. Y eso nos lleva a la segunda característica de los héroes de la fe. Los héroes de la fe perseveran en la obediencia. Y quizá tú te has preguntado y has dicho, yo he tratado de ser obediente, lo prometo. En el 2024 quería ser obediente en tal cosa, pero no pude. El 2025 dije que quería tal cosa y quería ser obediente y no lo pude hacer. La obediencia viene como resultado de confiar en Dios y de tener ciertas prácticas que nos vayan fortaleciendo
para que nosotros podamos seguir creciendo en Él. La obediencia no es algo que viene, que sale de la nada. No es algo que resulta, ya dije voy a ser obediente y de repente, ya en el 2026 soy completamente obediente. Todas aquellas cosas en donde yo no podía tener victoria el año pasado, ya este año están resueltas para mí. ¿Seré obediente? No, hay que prepararse. Leamos lo que dice Hebreos 11:8 y luego los versículos 24 al 27. Por la fe dice, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Algunos de nosotros, muchos de nosotros, casi todos nosotros como extranjeros, veníamos a un lugar donde no sabíamos a qué clase de cosas nos íbamos a enfrentar. Sabíamos en general ciertas cositas por allí, pero no entendíamos los retos a los que nos hemos enfrentado después de estar un tiempo en esta cultura, ¿no es cierto? Teníamos una idea, pero ya al estar acá, teníamos una idea. Sí, el lugar es frío, pero ya estando acá es diferente, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo le ocurrió a Abraham. Él fue a un lugar donde Dios le prometió y sabía que Dios le iba a bendecir. Tenía una pequeña idea, pero dice la Escritura que salió sin saber a dónde iba exactamente. Versículos 24 al 27. Escuchen lo que hizo Moisés. Préstenle atención a los aspectos prácticos, porque para Abraham lo práctico era salir de su tierra y de su parentela, dejar su familia, dejar su país, como algunos de nosotros lo hemos hecho. Para Moisés fue diferente. Dice así, por la fe, Moisés hizo lo que hizo por la fe. Dice, hecho ya grande, dice él, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe, él dice, yo voy a ponerle un alto a los placeres del mundo, dice él. Por la fe. ¿Me escuchan, hermanos? El que yo pueda dejar de disfrutar de los placeres del mundo no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es algo que ocurre con el tiempo. Hecho ya grande, dice Moisés, llega a una conclusión y dice, ¿qué me está dejando a mí todo este mundo? Y los placeres temporales no me están dejando nada. Y por la fe, dice él, yo escojo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Y dice, por la fe entonces, dice él, dejó el mundo, él dejó a Egipto, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero hay muchas personas que no dejan el mundo, y hay personas que aún no se entregan a Cristo porque todavía tienen miedo de lo que el enemigo puede hacer en sus vidas. Y hay creyentes que dicen, es que hermano, fíjese que cada vez que yo busco de Dios como que el diablo me ataca más. Entonces voy a dejar de buscar a Dios para que no me ataque más. Qué mentira más grande, ¿cierto? Porque la Escritura dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Es una mentira total. El enemigo no quiere que busques de Dios. Quizá este año un paso práctico es que tú elijas dejar al mundo y elijas seguir a Dios. Y que te propongas ser obediente y digas, Dios, yo abandono esa mentira de que voy a dejar de buscar de Dios porque mi vida es más tranquila cuando busco menos de Dios, cuando estoy en el mundo. Por supuesto, estás haciendo lo que el diablo quiere que hagas. Pero Dios nos ha llamado a ser obedientes. Hermanos, Abraham obedeció y dejó a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Hermano y hermana, avanza a las cosas que Dios te ha llamado a hacer este año. Quizá no sepas al 100% lo que debes hacer, pero yo creo que tienes una idea de lo que Dios te ha llamado a hacer, como lo hizo con Abraham. Entonces hazlo, avanza para que veas la herencia que Dios te quiere dar en el 2026. Si Abraham no hubiera salido de Ur de los Caldeos, no hubiera podido ver la herencia que Dios tenía para él en la tierra de Canaán. Él decidió con un acto de fe salir de su tierra e ir a un lugar nuevo, y allí se encontró con la promesa. No encontrarás las promesas de Dios si no das pasos
prácticos de fe para avanzar en esas cosas que Dios te está llamando a hacer para el 2026. ¿Qué es lo que Dios te pide que hagas? Que seas obediente, que dejes al mundo, porque Abraham dejó al mundo también, así como lo hizo Moisés. Eligieron ellos dejar al mundo, dejar los placeres temporales del mundo y decir, este año realmente yo voy a someter mi voluntad a la voluntad de Dios porque he vivido a mi manera, a mi estilo y no me ha funcionado. Y ahora quiero vivir y probar la manera de Dios y el estilo de Dios. Quiero saber lo que significa ser tomado de la mano, como Dios ha dicho que lo hará, y que yo camine en obediencia y que Él me ayude a hacerlo, y que tu obediencia no sea una obediencia temporal, que al enfrentar un poquitito de resistencia digas tú, no, ¿para qué sirve? Mejor me regreso a Ur de los Caldeos. O no, la cosa aquí está tan difícil en el desierto, mejor me voy a recibir los placeres del mundo allá en Egipto como estaba antes, sino que nos sostengamos, como dice la Escritura, como viendo al invisible, puestos los ojos en el galardón, en el premio de la vida eterna que ya Dios nos ha dado. Él nos quiere tomar de la mano, pero quiere que demos pasos de obediencia. Moisés renunció entonces, hermanos, a esos privilegios temporales para obedecer al llamado. La obediencia, hermanos y hermanas, es consistente, aunque los resultados tarden. Escuchen esto, hermanos, la obediencia es consistente. No podemos decir que somos obedientes porque di un pasito de fe en esa dirección y ya, esa es toda mi obediencia. Completaré mi obediencia cuando llegue hasta el final. La obediencia no se cuenta porque dé un pequeño paso de fe, se cuenta porque inicie algo y porque lo termine. Basta ya este año 2026 de iniciar cosas y no terminarlas, o dejar las cosas a medias porque alguna cosa sucedió por allí, alguna resistencia enfrenté. Siempre va a haber problemas. Cuando Abraham iba de camino para la tierra prometida, les garantizo que en algún momento quizás se quedó sin agua, a lo mejor sin alimentos, no sé qué cosas vivió él, como a Moisés en el desierto. Sin embargo, siguieron caminando y no eligieron volverse atrás porque la cosa era más fácil cuando estaba allá al final. Ellos decidieron avanzar y fueron consistentes, aunque los resultados tardaron, pero sin embargo los vieron. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero desde el cielo él pudo ver al pueblo entrar a la tierra prometida. Para otras personas que vivieron en completa obediencia, como aquel hombre que encontró a Jesús, Dios le dijo, no te vas a morir sin antes ver la salvación de Dios que he prometido para esta generación. Y movido por el Espíritu Santo, el hombre viejo, muriéndose ya, va y ve al niño Jesús en el templo y dice por el Espíritu Santo, ahora vi la promesa y me puedo morir tranquilamente porque vi la bendición de Dios. Otros de nosotros, si nuestra obediencia no es completa, quizá veremos esas bendiciones que Dios ha prometido para otras personas desde el cielo. Pero quiera Dios que nosotros podamos ver esas bendiciones cumplidas en nuestro tiempo, porque nuestra obediencia ha sido consistente. La obediencia, hermanos, es consistente también, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es de que no nos gusta negarnos a nosotros mismos, pero Dios nos llama a hacerlo y nos da el ejemplo de Moisés. Él vivía como príncipe. Ninguno de nosotros puede decir que realmente somos príncipes. ¿Hay un príncipe acá? Sí, dice, soy princesa. Soy príncipe. Claro, hermanos, son príncipes, princesas, todos muy lindos. Gloria a Dios. Pero este hombre era un príncipe en una estructura de este mundo. Y eligió dejar todos esos privilegios, eligió dejar de ser llamado hijo de la hija de Faraón por seguir el llamado que Dios tenía para él. ¿Qué cosas te está llamando Dios a dejar en este año 2026? ¿Qué deleites temporales debes dejar en este 2026 para que puedas ver las promesas de Dios y para que tu obediencia sea completa, que tu obediencia no sea a medias? Un agricultor principiante, hermanos, no ve la cosecha de inmediato y se preocupa y habla con su amigo agricultor que tiene más experiencia que él y le dice, miren que no veo los resultados. Y su amigo más experimentado le dice lo siguiente: tienes que abonar la tierra,
Siembra la semilla y riega hasta que veas el fruto. Continúa haciendo las cosas que sabes que tienes que hacer. Yo creo que tenemos una idea de las cosas que Dios quiere que hagamos. Y que seamos consistentes con ellos y que reguemos esas cosas para que veamos las promesas. Dios bendice nuestra obediencia. Abraham vio la tierra prometida y Moisés también, puestos los ojos en el galardón, entró en el reposo mayor que Dios tenía para él, que era finalmente estar con el Señor. Y más adelante Moisés se aparece en la transfiguración en el monte con Jesús, dándole ciertas instrucciones para motivar a Jesús y decirle a Jesús: continúa siendo fiel. Es posible ser fiel. Y Elías también, es posible ser fiel, Jesús, hasta la muerte. Y Jesús fue fiel hasta la muerte. Y porque Él fue fiel y obediente hasta la muerte, Él prefirió morir antes que ser desobediente. Es por eso que nosotros tenemos la salvación hoy. Si Jesús hubiera sido desobediente, no estaríamos contando esta historia acá. Pero Él fue obediente hasta la muerte. Y por su obediencia, nosotros podemos alcanzar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es posible ser obediente. El Espíritu Santo nos dice hoy a nosotros: es posible que seas obediente, tomado de la mano de Dios. Sola no podrás. Quiero hacer una aclaración por allí. Sin Él no lo podremos hacer. ¿En qué área de tu vida te está llamando Dios a obedecer en este año 2026? Las palabras obediencia van a resaltar por allí en tu mente, en ciertas áreas de tu vida. Anótalas, porque hay creyentes que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque se les olvida. Y otros no lo hacen porque simplemente prefieren los deleites del mundo. Hay otros que son obedientes cuando las cosas van bien, pero cuando hay dificultad y cuando hay oposición dicen: mejor me voy del barco porque es muy difícil seguir con lo que está acá. Pero hay quienes perseveran en la obediencia porque entienden que la obediencia perseverante es la evidencia más visible de nuestra fe. ¿Escucharon lo que dije, hermanos? Evidencia de nuestra fe es la obediencia perseverante. La obediencia perseverante, es decir, que seamos consistentes en nuestra obediencia a Dios. Y hay algo que Él nos dijo. Él dice: yo quiero que seas obediente en esto, que ames a tu prójimo, que ames a los demás. Si empezamos por eso, yo creo que tendríamos el panorama de las cosas que Dios quiere para nosotros, se abriría de una manera increíble. Si confiamos, si obedecemos a Dios, entonces aprendemos a esperar por esa promesa. Aprendemos a esperar por la promesa. Y esto nos lleva a la última característica de los hombres de la fe. Ellos esperan, dice la Escritura, la promesa final. Veamos lo que dice Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos los héroes de la fe, dice, no recibieron lo prometido. No todos. Recibieron parte de esas cosas. Versículo 40. Proveyendo, dice Dios, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los héroes de la fe, hermanos, recibieron ciertas cosas por las cuales estaban confiando en Dios, pero ellos no vieron la promesa de Cristo cumplida como nosotros la hemos visto. Nosotros hemos visto el cumplimiento, estamos viendo el cumplimiento de los tiempos, porque Cristo vino a este mundo y el justo murió por los injustos para que hoy tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hemos visto nosotros, sin embargo, estos hombres y mujeres de los que se habla acá en este capítulo, confiaron en Dios
y le obedecieron. Confía, hermano, en las promesas de Dios y obedece sus mandamientos. Cristo es la consumación final, la promesa final y más segura. La fe, creo yo, otro aspecto práctico de ella, es como una herencia, como el anticipo de una herencia. La herencia ya es tuya, ya la tienes. Ya tienes las escrituras. Te han dicho, esta casa es tuya, este terreno es tuyo, esta propiedad, qué sé yo, lo que te hayan dado en herencia es tuyo. Ya tienes el testamento, ya tienes las escrituras, ya tienes los documentos que prueban que es tuya. Sin embargo, todavía no la disfrutas plenamente, no has entrado en la casa, no has visto el terreno, no has conseguido esas cosas porque todavía no has tomado los pasos para decir, aquí está lo que se me ha entregado y ahora voy y lo voy a poseer. Sin embargo, ya es tuyo. Espera las promesas de Dios y alcánzalas por la fe. Creo que Dios nos llama, hermanos, a que mantengamos la fe, a que seamos obedientes y a que sigamos confiando que Dios va a cumplir sus promesas. En especial esa promesa de que un día estaremos con Él en el cielo. Amén. Pregunta para terminar. ¿Esperas la promesa final de Dios con fe? ¿Y lo estás haciendo en obediencia? ¿O te ocurre a ti como le ocurría al criado que dice que el amo se fue y como el amo se fue, entonces empezó a maltratar a los demás? Pero otros se mantuvieron fieles y este amo y este otro siervo infiel fue despedido, obviamente. Pero o eres tú de los que son fieles y se esperan aunque el amo no esté, porque él va a regresar. Y cuando regrese queremos que nos encuentre siendo fieles, haciendo las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, esperemos en Dios, en su fidelidad, incluso, hermanos, cuando tardamos en ver que esas cosas que Él ha prometido se cumplan. Tomemos un tiempo para orar.